Como bien saben, aquellos que van iniciando o que han iniciado un negocio, no es la cosa más sencilla que se puede hacer. Conlleva muchos sacrificios, mucha inversión, mucha preocupación, estrés. Tienes que resolver muchísimos problemas. Y sin embargo, habemos miles y miles de personas que día a día echamos a andar nuestros negocios y que vamos siguiendo ese camino que pues no es un camino de rosas, pero si se lleva bien, puede lograr dar muchísimas satisfacciones. Así que en este video titulado De sobrevivir a vivir de tu ferretería, vamos a ampliar el significado de tener una ferretería, lo que implica, las cosas buenas, las cosas malas, y cómo podemos sobrellevar de mejor manera ese camino para los que van a iniciar o para los que ya han emprendido ese camino pero tienen dudas, desconocen algunas cosas, tienen muchas preocupaciones, tienen incertidumbre. Quisiera que con este video transmitirles un poco del conocimiento que tengo, que tampoco es mucho porque sigo recorriendo ese camino, pero que creo que les va a ayudar a la gente que va iniciando o quiere mantener con vida su negocio. Este es un video para Enciendo Ferretería y yo soy Cristian García y sean bienvenidos. Todo inicio genera muchas expectativas, genera muchas emociones, pero también hay que ser honestos. Los primeros meses suelen ser de mucha incertidumbre porque no se sabe si esto va o no va, si el negocio despega o no despega. Aparte de que es una inversión constante porque aunque tengas el dinero completo, pues no sabes qué es lo que va a demandar tu zona, ¿no? Y si cometes tal vez, y aquí va un primer error que no debes cometer, llenar tu stock de cosas que tú crees que vas a vender, pero que quizá no busque la gente o los clientes a tu alrededor, es una señal clara de que eso puede ir a un declive y que termine cerrando. Quizá los primeros 6 meses o en algunos negocios hasta el año puede llegar esa sensación de encontrar estabilidad, de decir que esto ya funcionó, ya despegó, y en esos primeros meses es probable que no salga ningún gasto de la ferretería, que no tenga solvencia, que tengas que obtener de otro lado. Así que algunos optan por trabajar mientras pongan su negocio y dejan a alguien encargado, otros obtienen ayudas de familiares, que fue mi caso. El primer año me apoyó mi familia para poder sostener este negocio, para que empezara a generar ganancias, y si eso no hubiera pasado, la verdad no les estaría contando, porque aunque un negocio tenga éxito a la larga, pues en esos meses, si no tienes para pagar la renta, si no tienes para ir invirtiendo, si no tienes para, sobre todo para los gastos fijos, híjole, pues es muy complicado. O sea, es muy complicado que pueda continuar. Por eso a veces el inicio, los primeros meses son los que determinan si el negocio va o no va. Es una batalla continua, la verdad. Aunque déjenme decirles algo, de todas las ferreterías que he visto que abren, es muy rara la que tenga que cerrar. O sea, son muy contadas las que han cerrado. Por ejemplo, hace poco, aquí cerca donde estoy, abrieron 2. Bueno, no hace poco, ya tiene como 3 años casi. Y aún así, esas ferreterías no han cerrado. Si bien les puede ayudar, algunas ferreterías les ayuda a que los dueños tienen a un patrimonio ya muy consolidado, ahorros grandes. También muchos no pagan renta porque trabajan en su casa, ya sea que arriba de su casa, bajo su negocio. Pues son cositas que ayudan a que los negocios se sigan sosteniendo. Además de que es un negocio pues casi de primera necesidad. Es muy difícil que una ferretería tenga que cerrar por el tema de que no venda, de que de que la gente no busque ese producto, de que no haya demanda, porque todo lo contrario, o sea, siempre va a haber demanda de ese producto. Salvo que te metas en una zona donde de plano no haya gente o que haya demasiada competencia. Creo que el fracaso de una ferretería a veces depende de la mala elección del lugar, ya sea de que abunde, como decíamos, que abunde mucha competencia o que sea un lugar donde nadie se para, ¿no? O que la zona realmente no demande productos de ferretería, ya sea porque va creciendo, porque es una zona de muy pocos habitantes, o porque esa zona, sobre todo las zonas adineradas, pues realmente no requieren ir a una ferretería porque pues ya tienen con sus contratistas, ya tienen su gente, la gente de servicio que hace ese tipo de trabajos y ya saben dónde comprar. Entonces pues tal vez ese tipo de elecciones de zona o de domicilio determinen el éxito o el fracaso de una ferretería. Y aún despegando, aún pasando a la prueba más difícil del inicio, muchos se han dado cuenta o se darán cuenta de que es una batalla continua y de que esto nadie te lo va a decir, que las preocupaciones no se acaban, las incertidumbres, ni siquiera la inversión es casi a perpetuidad, hasta lo que dure el negocio. Te vas dando cuenta de que pues pasaste una prueba, pero es la primera de muchas pruebas que vienen y que vamos a señalar a continuación.
uno de los momentos más complicados al que se enfrenta un ferretero, al que se enfrenta una persona que emprende un negocio de ese tipo o incluso negocios similares. Llegan momentos o llega incluso un momento grande en que se presenta la crisis de identidad. ¿A qué nos referimos? De que te empiezas a cuestionar si esto es tuyo, si esto es lo que tú quieres hacer, si esto es lo que te llama la atención, si esto es lo que esperabas del negocio. A veces este tipo de crisis se ralentiza un poco porque llega momentos en los que empieza a irte bien en el negocio, ¿no? Y pues empiezas a ver el dinero, empiezas a ver los frutos, te empieza a ir bien, empiezas a contratar gente, no tienes tiempo para pensar, para darle vueltas a tu cabeza si es lo que quieres o no, pero cuando llegan momentos, y porque van a llegar momentos en los que se estanque todo por razones externas, no tanto porque hagas algo mal en tu negocio, entonces es cuando llegan las preguntas de que estoy haciendo algo bien, la estoy regando, preguntas más profundas como cuál es el valor que estoy aportando a los clientes te valoran de verdad. ¿Estoy realmente teniendo un negocio o solamente estoy sobreviviendo? O a veces la más cruda, ¿no? De que te ves haciendo esto toda la vida, te ves despachando en un mostrador, porque incluso delegando, teniendo gente, pues va a haber momentos en los que tú estés ahí, vas a tener que estar ahí. Y si bien esto no es un negocio muy pesado físicamente, pues sí te genera cierto dilema o a veces estrés, preocupaciones de lo que va a pasar a tu negocio o de lo que puede pasar desde un cliente enojado, un cliente molesto, hasta cosas, accidentes, no sé, cualquier cosa que se pueda presentar en la ferretería, alzas de precios como la que estamos viendo ahorita con el tema de los derivados de petróleo, sobre todo el PVC, CPVC, y ya saben, ¿no? Cambios de mercado también, competencia. Entonces son muchos dilemas que o estás enfrentando o vas a enfrentar, que nos hacen plantear nuestra identidad y que nos hacen ver si estamos en el camino correcto, si estamos haciendo las cosas bien o si solamente estamos dando, como dicen, patadas de ahogado, estamos viviendo al día, porque son situaciones, la verdad, muy terribles. Y en lo personal es algo que me pasó, que me llevó a plantear todo esto. O sea, he tenido esas preguntas y yo creo que varios de ustedes las han tenido. eh, de que se de que se plantean si vale la pena seguir en la ferretería o hay que buscar otros caminos, hay que hacer otras cosas. Son preguntas que no se hace uno por gusto o porque no tiene nada que hacer por un domingo por la tarde. Son a veces preguntas que forman parte de una crisis de identidad muy grande que a veces no nos planteamos, ¿no? Y que creo que muchos profesionales o dueños de negocio de otros giros también se han planteado. Pero bueno, ahora yo se los vengo a plantear aquí en este tema de ferretería. También llega mucho el síndrome del impostor, de que a veces sientes que no eres tan bueno haciendo lo que haces, cuando en el fondo sí lo eres, si tienes un cierto conocimiento básico, sobre todo si llevas años. Que eso no quiere decir que porque lleves años seas el mejor, ¿verdad? Que eso no quiere decir que porque lleves años seas el mejor, ¿verdad? Pero sí es algo positivo o señala algo bueno en ti de que lleves muchos años haciendo esto, de que lleves muchos años siendo la preferencia de tus clientes. Por algo lo eres, ¿no? Por algo llevas tantos años ahí. Aún así, es común que sientas el síndrome de impostor. A mí me pasa, ¿no? De que a veces digo, ay, tal vez no sé tanto de este tema, tal vez no sé tanto del otro. Creo que es algo bueno que pase porque te hace evitar caer en la soberbia, caer en el ego, ¿no? De que, ay, tú lo sabes, nadie es mejor que tú. Y hay gente que así se la vive, ¿no? De que cree que son los mejores en su zona, que nadie los va a suplantar hasta que llega una competencia grande. Se dio cuenta de las debilidades que tiene tu negocio y que por ahí entró y de paso se llevó clientes, ¿no? Pero tampoco es bueno que vivas siempre con el síndrome del impostor porque nunca vas a evolucionar, nunca vas a poder crecer, nunca vas a poder ser referencia para tus clientes e incluso para la gente que busca tu apoyo, ya sea en emprendimientos iguales o similares. Y también pasa algo muy fuerte que es la trampa de la comparación, ¿no? De que pues sí ves ferreterías muchísimo más grandes. Ya no hablo de cadenas comerciales, ¿no? Tipo Home Depot, Sodimac, no. Sino a veces ferreterías que están en tu zona, tal vez en tu colonia, incluso enfrente de ti, que digas, ay, no inventes, ya hasta tienen, no sé, 20 empleados, tienen 3 camionetas de reparto, pusieron un anuncio súper moderno, elegante, y pues tú te planteas, dices, ah, caray, yo no puedo, lo intento, así. Pero a fin de cuentas muchas ferreterías de esas llevan muchos años ahí, ya son referencia de los clientes, incluso de tus clientes. Entonces, pues no te puedes comparar porque ellos llevan años, tal vez encontraron otra situación donde no había tanta competencia. Ya no hablo competencia directa física, sino también competencia en línea. Entonces, pues tuvieron mucho tiempo para hacer o acrecentar su negocio y aunque ahorita tal vez también les hayan bajado las ventas, pues no sufren o no sufren del capitalización en comparación de nosotros que nos llevamos tantos años. E incluso si vas empezando, pues ni te plantees compararte porque vas a perder. O sea, no puedes hacer lo mismo que ellos llevan haciendo desde hace muchos años porque
pues no puedes seguir ese camino porque ese camino ya está ocupado, ¿no? Ese camino ya. Y aunque trates de hacerlo igual y todo, no te va a salir porque cada persona, cada dueño de negocio trabaja de manera diferente, ¿no? Incluye todas sus cualidades también, pero también todas sus debilidades. Si tú quieres hacer algo, pues trata de ver lo que no está haciendo esa empresa, lo que está dejando de hacer. ¿Para qué? Para que tú puedas hacer tu propio camino y que la competencia te afecte lo menos posible. Aún así, ten en cuenta de que siempre te va a saltar esa duda, esa sensación de que tu competencia es mejor, de que tu competencia hace más que tú. Toma lo bueno, no decir que ignores a la competencia, porque también ese es un error grande. Toma conocimiento de lo bueno que hacen y trata de aprender también de las debilidades de tu competencia para que tú puedas abrir esa puerta y encontrar tus propios clientes, ¿no? E incluso trabajar en un sistema en el que te haga menos vulnerable a la competencia. Y bueno, continuando con ese tema, hay una pregunta que luego normalmente no nos hacemos cuando tenemos un negocio, porque pues, se da por sentado que o no tiene sentido hacerse esa pregunta, o que esa pregunta se tuvo que haber hecho desde el primer día en que nos surgió la fabulosa idea de tener una ferretería. Pero pues esta pregunta no se la plantean los que van empezando e incluso los que ya llevamos años en esto, o nos la planteamos ya a veces demasiado tarde, pero nunca damos con lo que significa tener una ferretería. Y quiero marcar 3 puntos para señalar lo difícil, lo malo y lo bueno del significado de pues, tener una ferretería, ¿no? Se da por de que es un negocio pues sencillo, es un camino de rosas. Es un tema que no nos planteemos en el momento de decidir tener una ferretería, ¿no? Y creo que es algo que deben de tomar en cuenta, sobre todo aquellos que van iniciando o incluso los que ya llevamos cierto tiempo en esto, que no nos planteamos o no queremos ver las cosas como son. Y por eso quiero señalar estos 3 puntos. Empezamos por lo difícil. Uno de los temas difíciles de una ferretería pues es el tema de la espera, ¿no? De tener que estar ahí al pendiente de los clientes, de que puedes pasar horas sin tener clientela, sobre todo cuando vas iniciando. Entonces, pues esto puede ser muy agotador, ¿no? Sobre todo para gente que está acostumbrada más como a adelantar trabajo, como a avanzar en sus proyectos, a no depender de que alguien te dé la luz verde, ¿no? Caso contrario, pues aquí tienes que esperar al cliente. Salvo que vendas en línea la mayor parte de tus ventas, que pues dependas de alguien más, que estés subordinado. Si tú eres dueño, pues vas a depender de esperar, sobre todo cuando vas iniciando por el tema de que pues no tienes empleados, pues no te pueden cubrir todo el turno. Mucha gente comete el error, a veces iniciando, de delegar totalmente, y ese es un error. Si bien también es un error no delegar, creo que es más caro el delegar luego, cuando el negocio va iniciando. No tanto por el tema de que ya el negocio te lo pida, sino porque uno ya quiere deshacerse del trabajo, ya no quiere estar ahí. Yo he visto muchos ejemplos, no solamente en ferreterías, de muchas personas. Prefieren delegar, prefieren dar el trabajo a otra persona, que lo haga, aunque lo haga mal, aunque no tenga un buen servicio al cliente. ¿Por qué? Porque no les gusta ese tema de la espera, ¿no? Y prefieren dárselo a otra persona. Que digo, en algún momento el negocio te lo va a pedir, pero si lo haces antes de tiempo, corres ese riesgo de que pues de por sí no hay ganancias cuando inicias, pues menos las vas a ver, toda la ganancia se te va en salarios, salvo que tengas otro trabajo, ¿verdad? Pues en ese caso se entiende. Si no es tu caso, pues ese es un peligro que tú puedes afrontar si delegas demasiado pronto, ¿no? Y parte también viene el tema de aprender a vender, ¿no? Que se da por hecho de que pues es simplemente pasar esto al cliente y cobrarle la cantidad que diga el sistema y vámonos, ¿no? Sin embargo, pues no es tanto así, ¿no? Sobre todo ahora que hay mucha competencia, que hay que competir con las grandes empresas, que hay que competir con los precios, que hay que competir con el vecino. Entonces, pues sí, hay que aprender a diferenciarse, hay que aprender a aportar valor, hay que aprender a tratar por lo menos lo básico al cliente, tratarlo bien, mejor dicho. La tarea de vender pues no es tan fácil, ¿no? No es tan sencilla, no es tan simple. Y si uno no procura por lo menos tener las bases para saber vender, aprender a relacionarse con las personas, pues es más probable que llegue al fracaso, ¿no? Es más probable que el negocio no vaya bien o que tarde mucho en despegar. Porque sí hay que decirlo, también hay muchos propietarios de negocios, ferreteros o similares que no están preparados para vender, que no están que tienen mucho problema para relacionarse con las personas, para explicar, para apoyar, para solucionar problemas. Y si se empieza con ese tipo de defectos, es muy difícil que un negocio despegue también. Más por la competencia, porque hay competencia que lo hace y hasta por un precio menor. Siempre hay esa resistencia que nos cuesta vender, de que no queremos vender, de que no queremos tratar con las personas. Sobre todo ese tipo de un perfil de cliente, un perfil de dueño
o de empleado que sea muy introvertido, va a tener muchos problemas para eso. Y a la larga te puede causar un problema mental, emocional. ¿Por qué? Porque no es tal vez lo que a ti te gusta hacer, o nunca se te pasa por la mente que el trato al cliente iba a ser algo más allá de simplemente pasar un objeto y cobrarlo. Y a la par de eso también pues es el tema de la dependencia, ¿no? Que hablábamos de que pues sí es bueno delegar, pero tu negocio no va de volar solo sin ti, o sea, va a tardar muchísimo tiempo en eso, salvo que tengas un sistema de escalabilidad, ¿no? De que tu negocio cada día dependa menos de ti. Pero volvemos a lo mismo, también a veces negocios grandes son problemas grandes, ¿no? Y ahí se lo pueden preguntar a los dueños de grandes empresas, que también que ya se deslinden y ya vámonos a la playa a tomar mojitos, pues no. O vámonos a la playa a echarnos al sol, a tumbarnos a la arena, ¿no? O sea, no es así, o sea, es el sueño que tenemos, ¿no? Buscamos esa libertad en nuestros negocios, pero no es tan fácil, no es tan simple de que llegue esa libertad que tanto añoramos. Y por eso, pues es un tema de dependencia también, ¿no? Que sí hay que saber sortearlo. Hay personas que prefieren estar más tiempo en su negocio y que en el momento que toque un descanso, cerrar cortinas o evitar el crecimiento exponencial por los temas de que, como decíamos, grandes negocios son grandes problemas a veces, ¿no? Y no todo el mundo está dispuesto a afrontarlos. Ahora vamos a hablar más de ese tema. Si hay personas que pues prefieren delegar, que crecer y delegar, ¿no? O no estar 100% en el mostrador y pues dejar a otra persona al frente y nada más cuando lleguen clientes importantes o propuestas interesantes, pues se presenta el dueño, ¿no? Depende mucho también del tipo de negocio que quieras hacer, ¿no? Delegar es más idóneo cuando el negocio se enfoca más en el volumen, en altas ventas, alta rotación. Caso contrario, pues un negocio que sea de nicho o un negocio que sea no sé si está mala palabra, pero un negocio de alta categoría, premium, donde hay altos márgenes de ganancia, pero también el servicio tiene que ser superior, tiene que haber mayor asesoramiento, tiene que haber mayor información, ser capaz de solucionar problemas que la competencia no puede solucionar tan fácilmente, pues son negocios que que cobran más, pero obviamente no cualquiera puede ejercer ese puesto, ¿no? No se le puede delegar a cualquier persona. Normalmente si son negocios chicos, pues el dueño tiene que estar ahí al frente, ¿no? En la negociación. Hablamos de un tema de dependencia, del que luego no se quiere voltear a ver, porque nuestra idea, nuestro sueño es de ya poner el negocio unos días y ya que lo atienda otra persona. Y pues los tiros no van por ahí. Un punto difícil también pues es el tema que es un océano rojo, ¿no? Que decíamos es alta competencia. No es un negocio en el que sean muy pocos competidores y en el que te puedas llevar un alto margen de ganancia, nada más porque sí, por el simple hecho de que el producto exista, pues no. Repleto de competidores y de depredadores, hay que decirlo así. Y un punto difícil también puede ser el tema de la búsqueda del conocimiento, que si bien para unas personas es algo padre conocer, para otras también es un tema pues de pereza, de desidia, de cansancio, ¿no? De que ya no quieren pues, investigar más, no quieren conocer más del mundo, se quieren quedar con lo básico, con lo primordial para poder despachar un producto y venderlo y no haya devoluciones. Entonces eso es lo que a veces hace que muchas personas se estanquen, que hace que muchas personas se queden iguales por los mismos años siempre en los negocios y que no crezcan, que no puedan cobrar más, que no puedan hacer que su negocio sea más sólido. ¿Por qué? Porque pues se quedan con lo básico. El esfuerzo que estás dejando de hacer, pues lo vas a tener que pagar de alguna manera en el futuro, ¿no? Con menos clientes, vendiendo más barato, dejando a un lado los mejores clientes que son los que más requieren información. ¿Por qué? Porque dejaste de investigar, dejaste de preocuparte por conocer más, de saber cómo funcionan mejor los productos, de hacer comparaciones. Es un trabajo que si no se hace hoy se va a tener que hacer mañana, pero de otra manera. Todos esos puntos difíciles que hablamos pueden ser positivos o se pueden hacer negativos dependiendo, sí, las circunstancias, pero también dependiendo de las personas que estén al frente de ese negocio. Por eso ponemos que son puntos difíciles, no negativos, porque los negativos a veces no te dan mucho margen de maniobra como dueño. Ahora sí hablamos de las partes malas o negativas de lo que significa tener una ferretería. Pues una de ellas es una inversión casi continua, ¿no? Con inversión continua, pues es el tema simplemente de que desde que inicias el negocio en el día uno, siempre estás invirtiendo, siempre hay algo que meter, siempre hay algo que no puede faltar en tu negocio, que te están pidiendo. Si tuviese la opción de guardar dinero y poder invertir por lo menos para llenar tu local o para satisfacer la demanda de tu cliente, pues ya estás del otro lado. Si no, pues vas a tener que depender de créditos, ya sea créditos de proveedores, créditos bancarios. Independientemente del camino que se siga, uno aprende que todo negocio ferretero es una inversión constante, siempre. Además de que van cambiando los productos, van mejorando tecnologías,
van habiendo innovaciones que no son tan agresivas. Esa es la ventaja que juega con otros en las ferreterías, de que no es una innovación tan constante, tan agresiva y que no hace que los productos sean desechables de un día para otro. Aún así, siempre está esa constante de que algún producto se te puede quedar estancado y ya no lo pide nadie, ¿no? O también simplemente, aunque el producto no sea antiguo o que se haya quedado o esté relegado, pues a veces la demanda no te da y el producto se queda estancado, ¿no? Y aún así tienes que invertir en otros productos porque te los suele demandar la gente, ¿no? Esto también tiene que ver mucho con aprender a leer el mercado, ¿no? También saber qué cosas comprar y qué cosas no vale la pena comprar también. Y con esto también viene el tema de la deuda, ¿no? Si a ti no te gustan las deudas, ni deber ni siquiera un pesito al banco, a tu proveedor, o sea, por aunque sea un día, dos, no te metas en esto, porque siempre va a haber ocasión de tener una deuda. Aunque sea pequeña, pero siempre va a haber siempre va a existir esa ocasión, siempre se va a dar. Quizá tú puedes decir, no, es que yo tengo un control financiero muy fuerte, yo pago al momento en que recibo. Pues sí, puede ser que sí tengas ese control, creo que muchos lo tenemos, ¿no? Pero llega momentos, situaciones en las que, pues, una emergencia, que ojalá no te pase, ¿verdad? Pero siempre hay una emergencia de un familiar, o una situación que pasó a tu negocio, hasta tu carro, o tu casa, ¿no? Y te quedas sin efectivo, ¿no? Y bueno, y eso es en el mejor de los casos, ¿no? Y en el peor de los casos, que no tengas o que te llega una mala racha y que tienes que poner de tu dinero, ¿no? Que tienes que poner de tu bolsa también. O que te acabes tus ahorros, ¿no? También por invertir a tu negocio. Y si tu negocio pide crecimiento y no puedes abastecer la demanda de tus clientes también, pues no te queda otra más que apalancarte. Un negocio ferretero siempre se apalanca o se puede dejar dominar por la deuda. Así que tengan mucho cuidado y quizá eso yo lo pongo más en negativo porque pues creo que a nadie le gusta tener una deuda, ¿no? A veces no queda de otra más que apalancarse en ella, ¿no? Aún así tengan cuidado. En otro tema lo vamos a hablar más a profundidad porque hay mucho que decir sobre esto, pero si un negocio ferretero siempre está a merced de la deuda. Luego les recomiendo que la traten de manejar lo más sabiamente posible. Si tienen un problema, consulten con un contador, un especialista en eso, que les ayuda a sobrellevar este tema para que no se dejen ahogar por comisiones, intereses o que simplemente el negocio ya no pueda seguir, no porque no funcione, sino porque la deuda es más grande que lo que tienen en activos, ¿no? Sobre todo eso, cuiden sus activos porque si su deuda sobrepasa el más del 50% de los activos, pues ya estamos en problemas, ¿no? Así que tengan mucho cuidado con eso. Y la parte buena también de lo que tal vez no se ve tan obvio en una ferretería o de lo que no nos gusta a veces valorar por la comparación, las deudas, porque la inversión constante, por la espera, todo, pero también tiene sus cosas buenas, ¿no? Primero, pues que no es un trabajo desgastante, ¿no? Sí, a veces hay que acomodar, hay que limpiar, hay que instalar esto, instalar el otro, y se los digo porque yo hago las instalaciones de mi negocio. A veces puede ser un poco desgastante, pero también hay que admitirlo, no es un trabajo que tengas que estar en el sol todo el tiempo, que tengas que estar todo sucio, que tengas que cargar cosas pesadas, o sea, una cosa es acomodar tu inventario y otra cosa es estar cargando, no sé, por ejemplo, bultos de cemento, trabajar en la obra, trabajar en el campo, o sea, y aquí la verdad pues no es un negocio desgastante en el sentido físico, tal vez sí es más desgastante en lo mental, pero no tanto en lo físico y eso es algo que deberíamos valorar más de lo que se piensa. Y cuando el negocio está bien administrado, pues también tienes más tiempo libre, ¿no? Eres más dueño de tu tiempo, sobre todo obviamente si eres dueño. ¿Por qué? Porque pues si tienes quien te cubra y a veces los negocios en ferretería pues están un poquito tranquilos, pues puedes dejar a alguien que cubra tu negocio mientras tú vas a comer, tú vas a hacer otras cosas que no tengan que ver con el negocio. Simplemente estar con tu pareja, con tus hijos, con tu familia, con tus padres, ¿no? Entonces te da un poquito esa libertad también de poder tener un poquito más de tiempo disponible para ti. No de que abandones el negocio, pero sí de que tengas un poquito más de tiempo. Y de la mano con esto, pues sería que pues, el dinero trabaja por ti también, o sea, o para ti. Si bien necesitas invertirle tiempo, pues no es que necesariamente tengas que estar trabajando o que tengas que estar ahí para que obtengas dinero, ¿no? O sea, tal vez al principio sí, pero si después tienes el tiempo de delegar, pues va a haber ciertas horas que no dependen de ti y de las que vas a obtener beneficios también. Pues no tienes que estar haciendo una labor en específico o trabajando o empleando tus manos todo el tiempo para poder recibir ganancias, ¿no? Porque, al final de cuentas, el producto también lleva implícito una ganancia para ti. O sea, parte del trabajo ya está hecho, ya lo hizo una empresa, ya lo hicieron más personas y tú pues ya solamente te toca hacer la parte de ofrecer producto y venderlo. No es pasivo, tengo que mentir, engañarlo, no es un negocio pasivo. A veces digo que es más de jubilado que de pasivo.
parcialmente el dinero trabaja por ti. Y de la mano con esto, también pues que es un negocio que te ayuda a tener un patrimonio estable. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, tal vez un carpintero, un herrero gana más dinero que tú, sobre todo porque trabaja más que tú, sufre más que tú, tiene que invertirle más en su herramienta. Pero pues el día que él deje de trabajar o el día que él no trabaja o los días que no trabaja, pues no hay dinero. Sin embargo, pues una ferretería, por un día que cierres, el valor que tienes ahí se mantiene o incluso sube por el tema de la inflación también, ¿no? Que no son productos que pierdan valor fácilmente. Al contrario, algunos están obteniendo más valor y ahorita no, hasta el PVC está obteniendo valor. Entonces, pues hay por lo que es metal, todo eso, cobre, aceros, tiende a elevarse el valor, aunque no esté instalado, aunque esté ahí guardado, siempre está obteniendo valor. Entonces, una ferretería, y como lo decíamos en un video hace tiempo, pues tu ferretería es tu patrimonio, ¿no? Una ferretería siempre te ayuda a tener un buen patrimonio, ¿no? Quizás no tengas una casa, quizás mejor no tengas ni coche, pero te ayuda a que tengas un patrimonio que no se devalúe, ¿no? Y ese es un riesgo que a veces muchas personas tienen al dejar un patrimonio en su casa, que si bien les da esa seguridad de que pues no pierdas, de que no te corran, de que nadie te va a cobrar renta de eso, pero pues es un patrimonio como dicen, es un patrimonio guardado en ladrillos, ¿no? Y si tienes la suerte se puede subvaluar, pero también si no tienes esa suerte, pues también se puede desplomar el precio, dependiendo de la zona, dependiendo de las circunstancias. Una ferretería pues es difícil que baje de valor, sobre todo si ya llevas mucho tiempo en el mercado, es muy difícil que se deprecie porque son productos casi nuevos, siempre están subiendo de valor por un tema de mercado en general, no por un tema en particular. Entonces eso también debe tener en cuenta que es un negocio que siempre está subiendo de valor. ¿Cuál podrías priorizar antes incluso de invertir en otras cosas que sí sean más pasivas, ¿no? Y que a lo mejor te van a dejar menos ganancia? Porque una ferretería siempre te va a dejar mejor rendimiento que cualquier inversión que quieras ver. La bolsa, terrenos, en Bitcoin, todas esas cosas. O sea, siempre te va a dejar más como patrimonio también. E incluso si no trabajas a tiempo completo en tu ferretería. Entonces tenlo mucho en cuenta. Y por último, y ahora agarrando un punto anterior de la búsqueda de conocimiento, pues que también te invita a aprender oficios, a aprender administración, o sea, siempre estás aprendiendo muchas cosas porque pues, la ferretería en sí no es un nicho especializado muy cerrado, al contrario, te permite ir por muchas áreas, te deja la opción de aprender más, ¿no? Obviamente eso depende de ti también, de lo que tú hagas en tu tiempo libre, de lo que dediques en tiempos muertos, de lo que te dediques el empeño que pongas en seguir investigando, pero en general te beneficia mucho o te incita mucho a seguir investigando de muchos temas, de plomería, de electricidad, carpintería, cerrajería, etcétera. Y también el tema de administración, ¿no? Saber hacer números, aprender a hacer tus Excel, ¿no? Aprender también un poquito de marketing, también saber venderte, saber posicionar tu marca, ¿no? Pero obviamente eso no se hace solo y eso sí depende mucho de tu voluntad, ¿no? De lo que tú quieras aprender, de lo que tú quieras hacer o dejar de hacer también. Yo también lo pongo como uno de los puntos buenos de una ferretería, pero también puede ser negativo para otras personas, pero para mí es un punto bueno y del cual les señalo también. Es un mundo en el que si tienes gran curiosidad, esa curiosidad nunca va a quedar satisfecha porque siempre hay mucho que aprender. Y también, si hablamos del tema personal de los negocios, pues también viene el tema de las relaciones, ¿no? Toda vida adulta implica relacionarse con alguien, ¿no? Con algo. Tienes que relacionarte para empezar, pues, con tus clientes, que son los que sostienen tu negocio. Y no solamente con ellos, si rentas, pues con los que te arrendan, ¿no? Si pone el gobierno, ¿no? Hacienda, municipio, con gente que nadie quiere tener algo que ver, ¿verdad? Pero pues así es la vida. También con tus proveedores, porque ellos son los que permiten que tu negocio esté abastecido y que puedas ofrecer productos a tus clientes, ¿no? También el tema del equipo, ¿no? De las personas con las que te relacionas, porque pues esto nadie te lo dice, ¿no? Nadie, ni para empezar ni en la escuela, ¿no? Ni sobre todo cuando inicias un negocio, nadie te dice que pues vas a tener que decir sí a muchas cosas, pero también te va a tocar decir no a tantas, ¿no? De dientes para afuera se escucha fácil poder negarle algo a alguien, ¿no? O poner un límite, pero ya cuando estás en el campo, ya cuando estás en la realidad, pues te es muy difícil decir uno, ¿no? O evitar que se pasen de la raya, ¿no? Tienes que aguantar chantaje, tienes que aguantar mentiras, tienes que aguantar manipulaciones también, ¿no? De todo, no nada más de tu equipo, de todo el mundo también. Es un tema muy complicado que debes de aprender a tratar, ¿no? Convivir, pero también mantener esta distancia, ¿no? También mantener el límite porque a veces pasa, ¿no? Sobre todo en los equipos, ¿no? De que si no es el dueño o la empresa los que abusan son los empleados.
Y en mi personal me ha tocado batear con mucha gente así, ¿no? Con muchos empleados que no quieren hacer las cosas, que las hacen mal, que hacen lo mínimo. Entonces, es un tema muy, muy, muy complicado. Y tengo colegas que la verdad lo hacen muy bien, pero también hay colegas que de plano pasan o evitan tener un equipo o que busquen a alguien que los apoye por el mismo tema, ¿no? El tema de la confianza, el tema de que atiendan bien a las personas en lo básico, a veces ni siquiera lo básico, ¿no? Luego platicamos con mi pareja de que ella es la que me apoya. Nos ha tocado personas que no dan los buenos días, que le hablan de todas las personas. Hay que saber elegir bien al equipo, la verdad. Y a veces es complicado, a veces es la circunstancia, a veces son las personas que están alrededor, a veces es el lugar donde te ubicas también. Hay lugares en los que quizás es un poquito más fácil de encontrar, pero he visto que muchos colegas que tengo batallan de que no encuentran gente de confianza, gente capaz de hacer una venta buena, gente que hace lo mínimo, gente que le gusta faltar. A veces es desgastante, ¿no? Trabajar con mujeres no es lo mismo que trabajar con hombres. Unos tienen unas virtudes que otros no tienen, también tienen defectos que otros no tienen. Es un tema bien complicado, la verdad. Es un tema muy, muy complicado. Se enfrenta mucho a uno a situaciones desagradables, la verdad. Vemos personas que no optamos por crecer tanto por el tema también del personal, ¿no? Es más difícil trabajar con un equipo más grande. Hay gente que no le gusta, no sabe mandar, también hay que decirlo. Y pues esa gente, por ejemplo, no le beneficia tener un equipo grande porque no va a poder ejercer autoridad sobre la gente que está ahí. Y hay gente que sí se le da súper bien mandar, incluso que a veces no saben hacer las cosas, pero saben hacer que otros las hagan. Ningún camino es mejor que otro, ambas opciones son válidas también, porque depende mucho de tu personalidad, de lo que tú quieras también con tu negocio, de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Un negocio ferretero siempre va a implicar aprender de relaciones. Y no solamente con los de adentro, ¿no? También con la gente que quizá no está directamente en tu negocio, pues tus padres, tu pareja, tu esposo, tu esposa, familiares, ¿no? Porque se dan muchas situaciones, ¿no? A los familiares también hay que decirles que no, ¿no? ¿Qué quieren? Porque por el simple hecho de ser un primo, de ser un tío, quieren descuento, quieren favores, pues no. Y de experiencia les digo, la verdad, no hagan favores a los familiares porque nunca es suficiente para ellos. Cualquier precio que les des es caro, nunca te lo agradecen, al contrario, siempre van a hablar mal de ti, no te van a apoyar. Y es lo que vemos con muchos colegas, ¿no? De que a veces la gente que más te apoya ni siquiera creo que te conoce o ni siquiera sabe mucho de ti, sin embargo le ilusiona conocer tu negocio. Pero vete a tu familia y vas a encontrar a tus peores críticos, ¿no? No diría buenos críticos porque tampoco es que sepan muy bien del tema. O sea, o que hablen con autoridad sobre las cosas que haces bien y las cosas que haces mal. Pero siempre te van a decir algo que puede ser verdad, pero también puede ser que no sea o esté exagerado. Y de la mano, pues también va el tema de no dejar que trabajen en tu negocio tus familiares, ¿no? Si lo puedes evitar, mejor, la verdad. Te vas a evitar muchos dolores de cabeza. Va más o menos por el tema de que se sienten con privilegios simplemente por el hecho de compartir la sangre, que sienten que ellos deben trabajar menos o sienten que tú trabajas menos que ellos y te lo echan en cara. Son los primeros que te están cobrando, no les puedes fallar ni un minuto después de la hora del sueldo y siempre vas a ser un mal patrón para ellos y sin tocar el tema de la envidia. Entonces, la verdad, si lo pueden evitar, háganlo. O sea, en serio, no se metan con problemas de familiares. Si quieren tener una relación no buena, pero decente, hay que marginarlos, hay que dejarlos a un lado. De verdad se los digo. Y si no quiere hacer caso, pues ya sería su problema. Ya hablando de personas más cercanas a nosotros, pues está el tema de la pareja, ¿no? De que a veces también requiere tiempo, requiere el espacio y sí, a veces el negocio también te demanda ciertas horas o te pide que te quedes más de la hora acordada también, o también tienes esa obsesión de acabar las cosas antes de tiempo y hay el riesgo de que quedes mal, ¿no? Por eso hay muchos conflictos que puede haber en pareja por lo mismo de que pues no se cumplen las horas, llegan más tarde y de la mano también van los hijos, ¿no? A veces es triste de que pues tienes que estar pasando mucho tiempo en tu negocio y no puedes estar con tus hijos. Yo creo que muchas personas sufren de eso también. Así que siempre, un negocio siempre debe de tener un espacio para los hijos, para la pareja, la esposa, para los padres también. O sea, sí es complicado a veces porque pues uno quisiera seguir vendiendo, seguir obteniendo más ganancias, pero también hay un tiempo en el que pues debes de limitar eso, ¿no? Y si no hay quien esté en el negocio, si te lo puedes permitir, pues cierra, ¿no? También es mejor. Si no quieres dejar a alguien que no sea de confianza,
pues también date tu tiempo y cierra, porque también tienes que darte tiempo de descanso. Así te estés nadando en dinero o incluso si no te la estás pasando tan bien, aún así pues debes de dejar un tiempo para pensar en otra cosa, ¿no? Para dejarte el negocio también. Porque por mucho que te guste también tanto tiempo estar ahí, llega un momento en que uno pierde la noción de lo que realmente importa en la vida, ¿no? O de lo que uno está buscando en su negocio realmente, ¿no? Y a veces terminamos engañándonos y perdiendo las cosas que importaban por darle lugar a cosas que pues realmente no eran tan importantes, o por lo menos no eran importantes a largo plazo. Y pues saben, aquí quiero hacer un paréntesis, que si bien creo que al final de cuentas tanto hombres como mujeres pues sí se desgastan más, pues hay mujeres, no todas, pero sí hay casos de mujeres que sí se tienen que batallar con el tema de que pues tienen hijos, llegan a una casa, sobre todo pues si no tienen una pareja, tienen que apoyarse, pues sí van a sufrir más el negocio porque en primera pues al momento que yo grabo este video pues sigue la ferretería todavía sigue siendo un mundo predominado por clientes hombres, ¿no? Entonces pues hay que batallar con el cliente pesado, el cliente que está preguntando, el cliente que te está ligando. Imagínate aguantar una jornada de 8 horas mínimo, eso, y además llegar a casa, cuidar a tus hijos, ver qué hace falta también. Entonces siento que es un tema desgastante. Para unas más, para otras menos también. Y yo tampoco dudo que en el caso de hombres también que les pase lo que a lo mejor tienen que apoyar. Tal vez no tienen pareja, pero apoyan a sus padres, ¿no? Y también tienen que llegar a casa a apoyarlos, sobre todo los que tienen padres mayores. Entonces sí es un tema que se debe retomar, porque si no, podemos llegar a un tema que es muy frecuente que pase, porque creo que por lo menos a los que llevamos tiempo en esto nos ha pasado, que es el tema del agotamiento silencioso, ¿no? De que incluso el negocio puede ir muy bien, de que incluso el negocio da buenos números, que el negocio va viento en popa, te estás expandiendo, te estás creciendo, pero hay alguien que no está bien y esa persona no eres tú, ¿no? Tú no estás bien, no te sientes bien, llegan los problemas que hablábamos de identidad, te haces muchas preguntas, incluso hay gente que en esos momentos abandona el negocio porque sabe que no es lo suyo, se desmoronan las expectativas, no es lo que pensabas. Y también te llega este síndrome de todas las personas que sufrimos, que es esa insatisfacción eterna, ¿no? De que nunca es suficiente, de que siempre se pudo haber hecho algo más, de que logrando los objetivos siempre buscas otros, porque nunca puedes estar en paz. Si bien es parte inherente de la persona, del ser humano, también es algo que no hemos meditado, que no hemos puesto a pensar sobre qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos también. Pero regresando al tema, sí es muy común el agotamiento silencioso. Y pues a veces no se ve o no se quiere ver porque pues sí, en verdad, en parte tenemos un privilegio de que somos nuestros propios jefes y que tenemos un negocio que nos da de comer, tal vez no nos da lujos, pero nos da de comer y no es un negocio pesado, las partes positivas de las que hablamos, pero aún así, si a veces se pasa cierta línea, puede llegar el agotamiento silencioso y si no lo vemos o si no lo tratamos, pues a la larga te puede llegar hasta un tema de depresión, ¿no? O de crisis de identidad también. Y creo que la mayoría no estamos exentos de que nos pase. No estamos tan a salvo como quisiéramos ver. A veces me pongo a pensar mucho del tipo de situaciones que enfrentamos los que tenemos ferretería. Y a veces es muy chistoso porque en el momento uno se enoja, uno se molesta, se siente mal, se siente harto, se siente fastidiado de que le pasen este tipo de cosas. Pero a la larga luego te das cuenta que son tonterías, ¿no? De que dices, bueno, sobre todo cuando uno se desengaña y se da cuenta de que pues no todo es tan bonito como lo pintan. Pero llegan a la mente situaciones, no sé, por ejemplo, de que en cuestión del inventario, ¿no? O del stock. De que llega un cliente y te pide esto, ¿no? Y al tercer día te llega otro cliente y te pide lo mismo, ¿no? Y dices, bueno, lo pido, tú dudas en meter el producto, vas y lo compras, lo metes a tu ferretería y pasan 6 meses, puede pasar un año y ese producto ya no se movió, ¿no? También el tema de las deudas, ¿no? De que puedes llegar a deber a tus proveedores y no te puedes surtir, pero también al revés, ¿no? De que a ti te deban dinero y, pues y en eso hay una escala, ¿no? Hay ferreterías a las que les deben 500 pesos, 1000 pesos, que no es mucho, pero también he conocido casos de que pues les deben 50,000, 100,000, 300,000 pesos, ¿no? Ya ni se diga aquellos que trabajan con gobierno, ¿no? Que siempre está el pendiente de que te paguen, ¿no? O hay empresas que sí se comprometen a pagarte, pero, híjole, tardan un montón. Y mientras tanto tú ya te descapitalizaste porque o ese producto no está en tus anaqueles o lo pediste con un crédito
con un dinero que todavía no tienes. Se vuelve una fuente de estrés, ¿no? De que, pues, ¿con qué pago? ¿Con qué llego? Llega la renta, llegan empleados si tienes. Entonces son los pagos. Entonces es una bola de nieve que empieza a crecer y que a veces no se detiene. También otra situación que pasa, que no nos gusta ver, ¿no? De que todo el mundo cobra, ¿no? Cobra el de la renta, cobra Hacienda, cobra el empleado, cobra todo el mundo, menos uno, ¿no? Te llega tanto dinero, pero ese dinero nunca lo vas a ver, nunca se va a quedar contigo, mejor dicho, porque todo el mundo cobra, todo el mundo pide. O llegan las fechas y te comen, ¿no? Y ya hay que pagar renta, hay que pagar sueldos, hay que pagar Hacienda, ¿no? Y también aguas porque también te cae hasta el municipio, ¿no? O las famosas cámaras de comercio. Entonces todo el mundo cobra menos tú. También situaciones como la de que el cliente que no sabe lo que quiere, ¿no? Y que quiere que tú le resuelvas. O derivado de eso el cliente inventivo, ¿no? Que se siente Faraday o Einstein, ¿no? De que quiere inventar la rueda, ¿no? Pues al final de cuentas muchas cosas ya están hechas para algo, ¿no? O tienen una utilidad específica. Y el cliente se aferra. En el mejor de los casos, pues admite su error, ¿no? Y no pasa nada. En el peor de los casos, te culpa a ti, ¿no? Y quiere que le apliques una garantía. Entonces es un relajo también batallar con ese tipo de clientes. También el tema de proveedores hay que tener cuidado porque hay muchos negocios que se saturan de productos que el proveedor les dijo que compraran, pero al final de cuentas el proveedor no va a ver por tus intereses, el proveedor va a ver por los intereses de su empresa. Y si no te pones las vivas, te va a clavar producto que no mueven, ¿no? O producto que ellos ya no quieren en su stock. Entonces, pues debe de tener mucho cuidado también con eso. También tratar con clientes que pues siempre están buscando lo más económico. Porque pues quiere salir de un apuro, pero pues era algo que no esperaban, entonces pues se molestan o van molestos a la ferretería. Creo que ese es uno de los aspectos que a mí en lo personal no me gustan, ¿no? De una ferretería que hay ciertos clientes que van molestos porque les surgió una emergencia para la cual no estaban preparados y pues quieren solucionarla con lo más económico posible. A veces hay alternativas económicas, muy económicas, pero a veces no las hay. Y pues el cliente va, no sé, se molesta hasta contigo porque no tienes un producto más económico o la opción para reparar, la opción más económica no le sirve a él. Y pues es como que es algo difícil de entender. Ahorita ya lo entiendo más, pero en su momento me costaba porque pues no es como cuando van a comer, ¿no? O compran algo que quieren, ¿no? De cuando hacen algo por gusto, ¿no? O sea, ahí hasta propina dejan, ¿no? Y aquí pues hasta casi te compran porque no les queda de otra, ¿no? Es lo malo de una ferretería. La necesidad hace que la gente te compre, pero la gente no se va contenta y se va mentando madres, ¿no? Que al final de cuentas es algo que desde siempre deben de prever porque pues una casa, por muy tuya que sea, siempre va a requerir mantenimiento y ese mantenimiento tiene un costo. Hay gente que compra casa y no ve esa parte y es cuando llegan las desilusiones, ¿no? O los enojos. Y pues de esa parte también vienen los clientes que buscan algo económico, que siempre quieren todo barato, siempre van regateando. Y como ya les había mencionado en otro video, el cliente que quiere más barato es el que más te va a dar problemas, el que más va a exigir, el que más tiempo te va a pedir. El cliente que más barato quiere comprar es el que más exige al final de cuentas, ¿no? El que más tiempo te va a pedir, el que más calidad va a exigir y el que más fácilmente te va a aplicar una garantía porque pues siente que lo que vale, aunque sea rebaja, es mucho dinero para él, ¿no? Por eso a veces invito, no a todo mundo porque no a todo modelo le conviene, pero a los que pueden hacerlo, a que eleven sus precios porque se evita mucho uno el tener que tratar con clientes difíciles que por lo menos fueran rentables, uno lo espera, pero a veces es todo lo contrario, ¿no? Hay muchos clientes rentables que no te exigen tanto como el cliente que busca lo más económico. Si aquí me pongo a hablar de las situaciones que pasan con clientes, no acabo, ¿no? Esa fue una de las situaciones que más pasan en ferreterías. Después de hablar de todo este tema, del factor mental, emocional, de lo que significa tener una ferretería, aquí vienen algunas opciones de cómo afrontar los desafíos, de lo que pueden hacer para que este camino no sea tan difícil o evitar muchas cosas que muchos tuvimos que pasar y errores que cometimos y que algunas veces nos salieron muy caros. También quiero decirles que diga lo que les diga aquí, hay cosas que van a tener que afrontar sí o sí y no hay de otra. Tienen que aprender
a sortear los fracasos, a sortear las dificultades y los obstáculos si es que quieren aprender a tener un negocio fuerte. El primer paso que yo les recomiendo es, sobre todo si están o son víctimas de la insatisfacción, pues que se detengan y contemplen todo lo que hay a su alrededor, ¿no? Que observen los pequeños detalles que pueden hacer una diferencia entre decir que no tienes suficiente a ver el progreso que has tenido. Por ejemplo, ver un gancho que antes estaba vacío, un espacio en blanco, ahora ya hay producto, ya tienes más mercancía que está disponible para vender, que antes no te podías permitir, nuevos clientes que han llegado, que antes ni siquiera pasaban por ahí y ahora ya son clientes fieles, de esos que te preguntan a qué hora cierras, o simplemente un cliente que de la nada empezó a venir y ahora es cliente frecuente del cual nos hemos ganado su confianza. Son esos pequeños detalles que pueden hacer que esa insatisfacción sea menos acentuada. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que empiezan a valorar tu negocio, que tu negocio empieza a tener más rotación de producto y que empieza a ser importante no solamente para la cuadra, sino para la colonia en la que te encuentras situado. Son esos detalles en los que uno se debe fijar también en el momento de decir que no es suficiente, ¿no? O que nos recriminemos por no hacer las cosas bien, por no ganar más dinero o por negar ventas, ¿no? O sea, al final de cuentas, todos negocios, sobre todo los que no hemos empezado con un gran capital, pues debemos sentirnos orgullosos de que lo que antes eran 100,000 pesos en material, ahora son 300,000, 500,000 pesos. Y que se dice fácil, pero la verdad lleva muchos años de trabajo. Y algo que también sirve para afrontar los desafíos, pues es ser muy sincero con uno mismo y preguntarse qué esperas o qué estás buscando en el fondo con tu negocio, con tu ferretería, ¿no? Porque nunca nos preguntamos qué es lo que realmente buscamos, ¿no? Obviamente muchos van a decir dinero y pues sí, nadie va a negar que buscamos dinero, porque si no, es un tema también de sobrevivencia, no hay que negarlo. También a veces no simplemente estamos buscando dinero, sino también estamos buscando algo más que el negocio te puede dar, pero también te puede no dar, ¿no? O sea, por ejemplo, el reconocimiento, el impacto también, el apoyar a las personas, ¿no? O sea, hay cosas que sí puedes hacer con tu negocio, hay cosas que sí te los va el negocio, pero necesitas crecer más, ¿no? O que sea más conocido. Y lo peor de todo es que llega un momento o una edad en la que uno dice, bueno, realmente eso es lo que buscaba, eso es lo que yo quería. Hay un live que recuerdo de hace mucho tiempo en el que una persona se quejaba de que tenía 15 ferreterías, imagínense, o sea, que si para los mortales como nosotros que tenemos dos o una, la mayoría que tiene una, o sea, imagínense tener 15, o sea, uno lo ve del lado positivo, pues dices, una lanísima que te está entrando, ¿no? Es un buen dinero, ¿no? Lo que está llegando ahí, pero simplemente pónganse a pensar también el desgaste que eso conlleva, ¿no? O sea, porque obviamente 15 ferreterías no lo puede llevar uno solo, ¿no? Necesitas todo un equipo y obviamente entre más grandes se hagan los proyectos, más grandes se hacen los problemas, ¿no? Más posibilidades de que te demande templado, más posibilidades de que pasen accidentes, más posibilidades de que te estén molestando las autoridades, Hacienda, el IMSS, etcétera, ¿no? Siempre que uno quiera hacer algo, ya sea mantenerse como está, crecer, ajustar precios, buscar a alguien, siempre se debe preguntar hacia dónde apunta uno, ¿no? Porque teniendo claro lo que uno quiere, es más fácil afrontar muchos desafíos porque sabe porque sabe lo que uno quiere y hacia dónde va. Pero si tú no tienes una dirección y no sabes qué es lo que quieres, aunque tengas 30 ferreterías, pues no vas a estar satisfecho, no vas a tener el control porque en primera no sabes hacia dónde va, ¿no? O sea, no puedes controlar, no tiene sentido controlar un volante si no sabes cuál es la ruta o la autopista que debes de tomar. Haciendo deducciones, planteándote las cosas bien, incluso te puedes dar cuenta que tu propia o una sola ferretería te puede dar lo que 15 ferreterías no te van a dar. Y eso es algo que a veces no caemos en cuenta porque creemos que más siempre es mejor. También hay muchos negocios que están subvalorados, que se les puede sacar más potencial, pero no se puede porque siempre buscamos lo más, no siempre lo mejor o lo cualitativo, ¿no? Siempre vamos por la cantidad. Entonces ese es un tema que debemos de pensar, ¿no? Y créanme que cuando se haga ese ejercicio se pueden evitar muchos más problemas de los que ya hay, ¿no?
Y algo que también recomiendo mucho es llevar una cuenta de tu patrimonio. O sea, no que no que dependas totalmente de tu sistema punto de venta, que los hay muy buenos, pero no te permiten tener registro de todo. A veces es bueno llevar un registro de tu patrimonio, cuánto llevas, cuánto tienes, cuánto estás invirtiendo, también cuántas son tus deudas. O sea, todo eso, ver los números de manera fría para no engañarte y para ver hacia dónde va todo, para ver qué camino vas a tomar o qué camino debes de evitar también, qué ajustes hay que hacer a la propuesta. Entonces, siempre yo les recomiendo mucho, lleven una hoja de patrimonio, lleven un Excel o como le quieran hacerlo, donde puedan ver los números, ¿no? Cuánto vendes, cuánto estás acumulando, cuánto estás perdiendo también. Y también una lista de lo que quieren invertir en un futuro próximo o qué planes tienen, ¿no? También la derivada del patrimonio, crear un sistema, ¿no? De cómo funciona su negocio, ¿no? Más o menos como un instructivo para que alguien debería seguir en caso de que ustedes no estén o que ya no puedan estar en su negocio, dejar por escrito un sistema para que puedan dejar funcionando su negocio sin que tenga que estar el creador, ¿no? Es así como funcionan muchas empresas grandes, ¿no? O sea, muchas empresas tienen políticas, tienen sistemas que pues ya no hacen que todo dependa de una persona, ¿no? De que si esa persona fallece, ahí murió todo, no, pues esos tienen sistemas que pues pueden establecer qué es lo que tiene que hacer cada área, a qué dirección van, qué proyectos tiene, hacia qué apuntan. Entonces, ustedes lo pueden hacer, pero de una manera quizá más microscópica, más pequeña también. No es tan complicarse tanto con sistemas tan complejos, pero sí es importante que hagan un sistema de cómo funciona su negocio y dejar instrucciones en caso de que tengan que vender el negocio o en caso de que ustedes ya lo vayan a traspasar o simplemente para llevar un orden, ¿no? Para no perder el rumbo. Y también aprovechen tiempos muertos, lo que decíamos de la búsqueda de conocimiento, de algo negativo, de bajas ventas, de horas de desolación en tu negocio, en donde ni las moscas se paran, pues aprovechen para hacer algo, ¿no? Creo que muchos que tenemos negocio ferretero, tal vez tenemos acceso a internet. Internet pues sí te puede servir para ver pendejadas, pero también te puede servir para aprender, para seguir cultivándote, para seguir aprendiendo cómo funcionan herramientas, nuevos sistemas de termofusión, por ejemplo, nuevos sistemas de conducción eléctrica también. Ahorita que está mucho el tema de la domótica, con los apagadores inteligentes, focos inteligentes. Al final yo les he dicho que mucho de la tecnología eléctrica va a empezar a ir compaginada con el tema de las redes, ¿no? El Wi-Fi, el Ethernet. El que se quede atrás, pues simplemente se va a quedar con el apagador de toda la vida, ¿no? Mientras que el que aprenda va a poder incluso hasta hacer instalaciones de sistemas inteligentes, cámaras, cerraduras, todo eso. Entonces es importante que aprovechen tiempos muertos, aprendan porque hay muchísimo que aprender. También si ustedes tienen una idea de cómo usar la IA, que tampoco es algo muy complicado, pues pueden meterse ahí, aprendan a usar la IA, de que dependan totalmente de ella. Sí les puede ayudar a comprender mejor la información o a darles una guía, incluso ayudarles a hacer una guía para el rumbo de su negocio. Sí, yo sé que es divertido ver cómo gatitos tocan violín, pero no, la IA no es solamente eso. En el futuro voy a hacer un video acerca de este tema porque es muy interesante, pero de momento intento trabajar más en eso para poderles dar una mejor información. Resumiendo, pues aprovechen los tiempos muertos, porque créanme que en ferretería, sobre todo los que van iniciando o los negocios que no trabajan por volumen, pues tienen tiempos muertos suficientes como para hacer otras cosas y aprovechar mejor el tiempo y elevar el valor de su negocio. Y de paso, pues aprender, tener mexores conocimientos personales. Y también algo que considero que es importante, ¿no? Si bien he hablado en otros videos del tema de la pasión, de que si esto te apasiona, estés en una situación favorable, pero también hay que tener en cuenta que hay gente que esto no la apasiona, que no es su gran amor tener una ferretería, que llegó por casualidad. Si esto no es tu gran pasión, pues tampoco es un tema para avergonzarte, ¿no? Incluso por una parte estás en una mejor situación de aquellos que pues esta es su pasión, que tienden a cometer otro tipo de errores. Tal vez no cometan el error de dejar de aprender, pero sí también cometen el error de dar cosas, de dar de más, dejarse llevar por los empleados, no poner límites. Entonces, vos también
hay ventajas, muchas ventajas en ver las cosas de manera fría también. También el derivado, pues no esperes estar motivado todo el tiempo porque no es posible. Siempre hay problemas dentro y fuera del negocio. No se puede estar esperanzado a que siempre estés con una sonrisa. A veces es imposible. Si hay momentos en los que de plano estás fastidiado, cansado, pues es mejor o delegar o cerrar porque pues, no se puede estar así. Pero aún así tampoco es nada recomendable que todo el tiempo estés motivado. O sea, sí debe haber una motivación obviamente, pero tampoco que todo el tiempo parezca que tengas energía infinita, ¿no? Hay momentos en los que no vale la pena. Hay clientes, hay que decirlo, en los que no vale la pena gastar tu energía, en los que no vale la pena tener tanto entusiasmo. Así que pues no pienses que estás pecando por no estar motivado todo el tiempo, porque no, los seres humanos no funcionamos así. ¿Qué somos nosotros sin el fracaso? Estoy diciendo que te llenes de fracasos porque a veces se entiende mal esto, ¿no? De que fracasar es algo bueno, pues no, tampoco. Porque fracasar eternamente pues tampoco es como que algo que queramos todos, ¿no? Y no te lleva a nada al fin, y te puede llevar a un camino en el que no hay retorno, ¿no? En el que ya no te vas a poder ni levantar. Pero obviamente hay fracasos que son enseñanzas, ¿no? El fracaso te dice en qué lugar estás, ¿no? O en qué lugar te equivocaste también, o qué lectura de la realidad hiciste mal. Son situaciones en las que el fracaso se presente, a veces duran bastante tiempo, años incluso, a veces puede ser una cuestión de días, semanas, pero siempre hay que tener en cuenta la lección del fracaso. Porque si no hay fracaso, no hay aprendizaje. Y si no te llega el aprendizaje pronto, si te llega muy tarde, te va a llegar de la manera más terrible posible. Y pues la verdad esperemos que no te pase. Es mejor que te lleguen los fracasos, aunque sea de poco a poco y al principio, a que te llegue de golpe, ¿no? O que te bajen de tu nube de una manera espantosa. Y por último, pues no dejes que el negocio dañe tus relaciones. Como decíamos también, hay prioridades para todo, ¿no? Y si tu prioridad es tu familia, si tu prioridad es tu salud también, no dejes que el negocio se intrometa en eso, porque perdiendo tus buenas relaciones o perdiendo tu salud, no hay nada. En lo personal siento que no hay nada por lo que luchar. Y si tú eres un acérrimo defensor de la felicidad o de la libertad, pues ya, con una salud demacrada no hay ni una ni otra. Si tienen ese dilema de que si están aportando o no, no hay de otra más que pues empezar a hablar con la gente, ver en qué pueden apoyarla. No necesariamente que se dediquen a la caridad, pero sí pueden impactar haciendo negocio, pueden impactar de manera positiva a su comunidad. Ahí se van a dar cuenta que pues, su negocio tiene razón de existir, ¿no? O simplemente hay algo que a mí me da mucha satisfacción de que pues a veces ves negocios que te compraron tal llave, te compraron tal, no sé, ménsula, te compraron tal accesorio y ya lo ves instalado en sus negocios y dices, yo le ayudé a esa persona a que tuviera un mejor funcionamiento de su negocio o incluso de su casa. Es algo que la verdad deben de también valorar mucho, de poner atención para que vean que pues, su negocio tiene una razón de existir y que no simplemente está ahí o estás ahí sobreviviendo o estás haciendo bulto, sino de que estás ayudando a tu comunidad de alguna manera, aunque sea pequeño, pero estás ahí presente. Y bueno, ya como cierre de este tema, que ya se alargó demasiado, hemos visto que tener una ferretería implica o una bendición o una maldición, dependiendo de las circunstancias y dependiendo de la persona que esté ejerciendo como dueño de ese proyecto. Tú sabrás en qué lugar te encuentras y qué es lo que debes hacer para mejorar o simplemente para desistir de ello, ¿no? Si algo te dice que a pesar de todos los peros, a pesar de todos los problemas, dilemas, crisis, lo que quieras, si estás ahí, estás presente, es porque sientes que es porque quizá ya estás en algo que vale la pena, ¿no? Que hay que afinar, que hay que mejorar, del que se tiene que aprender de los fracasos, pero estás en algo que vale la pena totalmente. Porque no creo que, porque a veces no nos damos cuenta de qué es lo que más nos ha dado el negocio. Que sí te quita, ¿no? Así que no, el negocio te quita horas, te quita tiempo, te quita a veces dinero, más de lo que esperas, pero también te da mucho, ¿no? Y no solamente a ti, también a tu familia. Incluso te permite hacer cosas que sin él quizá te costaría más trabajo, que si estuvieras en un lugar de oficina, pues no podrías hacer, ¿no? O simplemente en otro lugar en donde tengas un jefe, pues no puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Tienes que hacer lo que te manden, tienes que obedecer. Y pues también en la ferretería quizás estamos en eso, pero tal vez el tema de la obediencia es un poco más laxa, ¿no? Es un poquito más flexible, ¿no? No es que nos andemos totalmente solos, pero tampoco es que estemos en una cadena rígida, ¿no? Sin poder hacer más que lo que nos ordenan los superiores. Puedes estar siendo parte de algo que te acerque más a tu libertad, a tu felicidad, si quieres verlo así. O al contrario, estás en un lugar que te está encadenando, que te está oprimiendo, que te está haciendo infeliz y que a la vez te puede estar haciendo poco libre. Tienes mucho que pensar, si pusiste el video completo o por partes, tienes mucho que ver, analízalo una y otra vez, ¿por qué?
pues porque al final de cuentas las soluciones van a estar en ti. Yo te he dado unas pautas, primero en lo que debes de fijarte, de las cosas que más pueden ocasionar problemas o declives emocionales, mentales, pero también te he dado algunas pautas de cómo afrontarlo. La solución final está en ti y en lo que tú quieras hacer, ¿no? Y si tienes el poder y tienes posibilidad, pues trata de hacer cambios, siempre es bueno, ¿no? La verdad que este tema da para muchísimo más. Hay puntos que no se desarrollaron como debía, pero si los desarrollo este video va a durar como 10 horas y pues no es el chiste, ¿no? Entonces pues los vamos a hablar en futuros videos y aterrizando con mayor información y mejores conceptos para que el análisis y la información que les vaya a dar quede plasmada de la mejor manera posible. Pero al final de cuentas todo esto tiene un solo fin, ¿no? Y es un fin que yo busco y que creo que ustedes también están buscando, y por eso es también este video. ¿Y cuál es ese fin? Pues dejar de sobrevivir para poder vivir de tu ferretería. Muchísimas gracias por ver este video, y si tienen dudas, comentarios, pues déjenlo ahí en la sección. Y nos vemos pronto con otro video. Muchísimas gracias.